Es para nosotros un gusto acompañarlos hoy como sus asesores en seguridad vial de la ARL desde esta empresa que se encarga de todo el tema de seguridad vial para nuestros clientes y se llama SOS Consulting. Al igual que todos los procedimientos que hay en una empresa o en una institución, la seguridad vial también se basa en algunos pilares de los cuales depende el incremento o la reducción de los accidentes de tránsito. El primero que vamos a conocer se llama gestión institucional y está basado técnicamente en la creación, en la implementación, el fortalecimiento y el control de las leyes y normas a nivel nacional, departamental y local para el control del tránsito en las vías. ¿A qué nos referimos con esto? El pilar de gestión institucional son las leyes, las normas, los procedimientos y todo el planeamiento que se hace para a partir de la creación de políticas y esta serie de normatividad generar un comportamiento en las personas que incluya parámetros para reducir la accidentalidad vial en las vías. Una muestra de esto es el Código Nacional de Tránsito. Otra muestra es la resolución 1565 del 2014 que obliga a las empresas que cumplan ciertos requisitos a generar los planes estratégicos de seguridad vial. Por eso vamos a hablar un poco de lo que es el Código Nacional de Tránsito. Todos conocemos el Código Nacional de Tránsito. Seguramente sí, muchos de nosotros conducimos vehículos como motocicletas, todo este tema de cuáles son los colores del semáforo, qué significan las líneas amarillas, las líneas blancas, todo esto lo encontramos dentro del Código Nacional de Tránsito. Pero, ¿qué es en sí el Código Nacional de Tránsito? Es el código que se creó a través de una ley, la ley 169, por el cual se expidió este Código Nacional, óigase bien, de Tránsito Terrestre, y se dictan otras disposiciones. Resulta que si yo llego a tener un accidente de tránsito, por ejemplo en el parqueadero de mi empresa, ¿será que es necesario llamar a la policía? Sí, es necesario llamar a la policía porque hay un accidente de tránsito. Muchas veces, escenario privado, una vía privada, un parqueadero, no se llaman las autoridades y pues se define o se decide conciliar entre las partes interesadas. También esto se podría hacer. Pero ¿qué pasa? Técnicamente, cuando se genera un choque entre dos vehículos donde hay una persona lesionada, por decirlo así, en una vía privada igualmente es un accidente de tránsito. ¿Y por qué? Porque el Código Nacional de Tránsito rige en todo el territorio nacional, sean vías públicas o privadas. No siempre va a ser el policía que nosotros conocemos acá en Bogotá, el agente de tránsito. En ciudades como Cali, en ciudades como el municipio de Chía, que está acá cerca de nosotros, los agentes de tránsito son personas de carácter civil, personas que escogen las secretarías de movilidad y los coloca a desempeñar pues, este cargo después de cumplir una serie de requisitos. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Quién define quién es el agente de tránsito en cada municipio? La primera autoridad, en este caso vendría a ser el alcalde de cada municipio. Cuando yo estoy en las vías urbanas de una ciudad, pues estoy siendo vigilado y controlado por los agentes de tránsito de cada municipio. Pero si yo me encuentro en una vía nacional, por ejemplo, autopista sur, vía Bogotá, Girardot, ya en estas vías, pues la primera autoridad de tránsito, de acuerdo al Código Nacional de Tránsito, es la Policía Nacional de Carreteras. Otra definición muy importante que tenemos dentro del Código Nacional de Tránsito tiene que ver con los accidentes de tránsito. 4 características que deben reunir para que se considere un accidente de tránsito. 1. Que sea un evento generalmente involuntario. 2. Que sea generado por al menos un vehículo en movimiento que cause daño a personas y bienes, que sería la tercera, y que afecte la normal circulación de los vehículos que se movilizan por las vías donde ocurrieron los hechos. Estas serían las 4 características para que un accidente fuera conocido como un accidente de tránsito por parte de la gente. Otras definiciones importantes de las que hablamos relacionadas con el Código Nacional de Tránsito y con seguridad vial tienen que ver, por ejemplo, con alcoholemia, que es la cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en su sangre. Alcoholimetría es un examen o prueba de laboratorio por medio técnico
que determina el nivel de alcohol etílico en la sangre, y el alcosensor es el aparato o el sistema que determina el nivel de alcohol en el aire exhalado. Hablando de licor, tengamos en cuenta lo siguiente. Dentro del Instituto de Medicina Legal desarrolló una serie de mediciones que están avaladas dentro de la normatividad legal colombiana, donde dicen que tenemos grados en la siguiente clasificación. El negativo sería de 0 a 40 grados de alcohol en la sangre. El de primer grado sería entre 41 y 99 grados de alcohol en la sangre. El segundo grado entre 100 y 149 y un tercer grado de más de 150 grados de alcohol en la sangre. La cerveza, por lo general, dura en el cuerpo una hora, un vino o un aguardiente 1 hora y 35 minutos, y un ron 2 horas, y copas de otros licores como el vodka 2 horas y media. Pero ¿qué recomendación les puedo dar yo con respecto al alcohol? Estas cifras de la cantidad o de la duración del alcohol en la sangre o en el cuerpo no son confiables. Eso depende de la cantidad de alcohol que usted consuma, de la contextura y del estado de salud de la persona que lo consuma y de otras características del organismo. Ahora vamos a hablar del segundo pilar, que tiene que ver con el comportamiento humano. El comportamiento humano, vamos a definir qué son los actores viales. Los actores viales son las personas que utilizan las vías para transportarse de un lugar a otro. Algunas recomendaciones que deben tener en cuenta los actores viales, empezando por el peatón, serían las siguientes. De acuerdo al artículo 57 del Código Nacional de Tránsito, un peatón tiene prohibido invadir las zonas destinadas al tránsito de vehículos o transitar en patines, monopatines, patinetas o similares. Llevar sin las debidas precauciones elementos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito. Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido. Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. Cruzar atravesando el tráfico vehicular en lugares donde existan pasos peatonales y transitar por los túneles y puentes y viaductos de las vías férreas. Estas serían algunas de las prohibiciones para los peatones. Una de cada 4 víctimas de accidentes de tránsito son peatones, por eso diferentes autoridades recomiendan: evite usar el celular o llevar audífonos puestos mientras va caminando. Ambas cosas acaparan su atención, aumentando el riesgo de un accidente. Use los puentes peatonales para cruzar las avenidas. Le tomará unos minutos, pero evitará exponerse a ser arrollado por un vehículo. Cruce las calles por las esquinas, usando siempre las cebras demarcadas y obedeciendo siempre el momento indicado por el semáforo. Todo peatón que esté bajo los efectos del alcohol o de medicamentos que afecten sus reflejos y los niños requieren acompañamiento. Los peatones con discapacidad son los más afectados por los siniestros viales, así que cédales el paso y ayúdenlos. Antes de cruzar una calle, mire en ambos sentidos, no importa si la calle es de una sola vía o si aparentemente está vacía. Útil y rápido para tomar mejores decisiones. Y acá otras recomendaciones que debemos tener en cuenta para estos actores viales más vulnerables, que son los peatones. El peatón también tiene prohibido invadir algunos pasos peatonales o transitar por algunas vías que se van a nombrar a continuación. Los peatones, o estos tipos de peatones de los que vamos a hablar, deberían ser acompañados al cruzar las vías por personas mayores de 16 años. Las personas que padezcan trastornos mentales o transitorios, las personas que se encuentren en situación o bajo el influjo de sustancias alucinógenas, drogas o alcohol, y medicamentos o sustancias que disminuyan sus reflejos. Todas estas personas, incluyendo los menores de 6 años, deben estar acompañados en las vías por un mayor de 16. Ahora hablaremos del actor vial pasajero, algunas recomendaciones básicas que debemos tener en cuenta. Utilizar los paraderos autorizados, hacer fila para abordar el transporte público, abstenerse de subir o bajar de los vehículos en mitad de la vía, utilizar siempre el cinturón de seguridad y abstenerse de hablar o distraer al conductor. Ahora hablaremos de algunas recomendaciones importantes para los conductores. Tengamos en cuenta: respetar siempre los límites de velocidad, no conducir bajo el efecto de sustancias psicoactivas ni alucinógenas, tener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento, como las luces, las direccionales, las llantas,
el sistema eléctrico y mecánico, respetemos las normas y las señales de tránsito o las impartidas por la autoridad de tránsito, respetar siempre la vida de los peatones y portar la documentación al día. Hay un artículo que es el artículo 74 del Código Nacional de Tránsito que nos menciona que debemos disminuir la velocidad en las intersecciones para evitar cualquier tipo de accidente de tránsito. Recordemos que a mayor velocidad, mayor probabilidad de tener un accidente. Ahora hablaremos de algunas recomendaciones para el actor vial motociclista. Siempre transite con luces delanteras y traseras encendidas. Haga uso del chaleco con las reflectivas en los horarios donde se deben utilizar entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Transite ocupando un carril. Utilice el casco reglamentario y debidamente abrochado. No transporte objetos que disminuyan la velocidad, que incomoden al parrillero o que ofrezcan peligro para los demás usuarios de las vías. Evite transitar entre dos filas de vehículos o zigzag. Haga uso del manejo preventivo y disminuya la velocidad de acuerdo al artículo 74 que mencionamos en el actor vial conductor. Tengamos siempre presente estas recomendaciones. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones para el actor vial ciclista. Evite transitar por andenes y lugares donde los peatones transiten o por zonas prohibidas donde se puedan generar accidentes. Transitar siempre con un casco o chaleco reflectivo. Transitar por el lado de la vía a una distancia no mayor a 1 metro de la acera u orilla de la vía. Y portar siempre distintivos luminosos y reflectivos. No lleve pasajeros salvo si la bicicleta está adaptada para esto y respete siempre a los peatones. Bien, ahora vamos a pasar a hablar del siguiente pilar que se llama vehículos seguros. Tengan en cuenta que cuando hablamos de vehículos seguros nos referimos no solamente al vehículo automotor como la motocicleta o el automóvil, sino también nos estamos refiriendo a otro tipo de vehículos como bicicletas, como patines, bicicleta eléctrica, entre otros. El vehículo por sí solo no genera accidentes, lo que sí genera accidentes o situaciones de riesgo es el mal uso de los vehículos, la negligencia o el descuido de mantenerlo funcionando de una manera adecuada. ¿Qué debemos tener en cuenta de los vehículos? Antes de encender el vehículo, tenga en cuenta las siguientes medidas de seguridad. Todo vehículo posee unos elementos de seguridad activa y pasiva. Tengan en cuenta que los elementos de seguridad activa son los que proporcionan una mayor eficacia y estabilidad al vehículo en marcha y en la medida de lo posible evitar accidentes. ¿Cuáles son estos? El sistema de frenado, la dirección, suspensión, los neumáticos y su labrado para tener una adecuada adherencia al suelo y la iluminación. Y tenemos otros elementos de seguridad pasiva que son los elementos que reducen al mínimo la cantidad de daño que se pueda recibir en el momento en que se sufra un accidente de tránsito. Y estos vendrían a ser los cinturones de seguridad, los airbags, chasis y carrocería y el reposacabezas. Entonces tengamos en cuenta estas definiciones y esta revisión de estos elementos en los vehículos antes de utilizarlos. Resta agradecerles, invitarlos a que en las próximas charlas igualmente nos acompañen para asimismo poder enfatizar en cada uno de los temas de los pilares de la seguridad vial. Muchas gracias.